Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Esta noche, noche de domingo, noche de orgullo LGTBI, estamos aquí con una querida amiga, compañera, estandapera, cómica, socióloga, librera, comunicadora, peleadora, compleja, crítica, lesbiana, camiona, todo resumido en el nombre de Su Opaso. Bienvenida, Su Opaso, a este programa que es tu programa, Siempre Viva en Vivo. Muchas gracias por la invitación, Víctor, a tu ya un clásico Siempre Viva en Vivo, Siempre Viva, Nunca en Viva. Me encanta el... Que es la hija del programa Triángulo Abierto, po. Me imagino, pues. De hecho, tú, algo en ti, algo de ti tiene que ver con el programa Triángulo Abierto, que fue el primer programa radial de la diversidad sexual, que en estos días cumpliría 31 años de su creación. Imagínate, yo cuando chica, me acuerdo, vivía por allá por la PAC, por allá por donde está la Victoria, por ese sector vivía yo, y pillé por la radio, que hacía yo cabra chica escuchando radio, pero mira, en ese tiempo no había internet. No había teléfono. En mi casa teníamos teléfono, fíjate, teníamos teléfono, pero no tenía, entonces yo sentía que era la única lesbiana del mundo. Y escuchando radio desesperadamente para encontrar alguna música, no sé qué estaría buscando, y me encuentro con una voz de cola, y era esto. ¿Y ya se me notaba ya la voz de cola? Sí, yo era chica, ya lo noté, y me quedé muy asustada de que no me Esta fueran voz a es muy pillar, especial, que no me fueran a pillar claro, escuchando el programa, porque era alta homofobia, mi padre muy homofóbico. Y era una voz bien tímida, pero hay algo que hacíamos. De hecho, una vez invitamos a Raúl Zurita, y a Raúl Zurita lo que más le impactaba es que yo cada 5 minutos decía: estamos en Triángulo Abierto, el primer programa de homosexuales y lesbianas, y yo le expliqué que era necesario decirlo porque era como un acto de reafirmación, ¿no? Y pues mucha gente se iba metiendo entre medio al programa y tenían que saber que era un programa de homosexuales, maricas, torta y de toda la desviación posible. Un programa hetero no era. Un programa hetero no es. Oye, Su Opaso, ¿quién es Su Opaso? ¿Cuáles son tus orígenes? ¿Dónde naciste? ¿Tu familia? Cuéntanos un poquito de ti interna. O sea, yo nací en algún hospital. Mi padre y mi madre vivían en Conchalí. En ese tiempo era la comuna de Conchalí, actualmente es Recoleta. Ya. Yo vivía en la población del Salto. Y viví con ellos ahí en una pieza. Ellos eran, digamos que vivíamos en la casa de mi abuela. Y en una pieza vivíamos ahí los tres. Porque fuimos 3 hermanos al final. Y vivimos en Conchalí hasta mis 10 años. Hasta los 90. Ya. Así que ahí con mi padre y mi madre, bueno, luego ellos se separaron y mira, he recorrido todo Santiago cuando uno arrienda casa. Un padre homofóbico, decías tú el otro día cuando conversamos en tu programa en la tarde en tu casa. Mi padre mi padre igual, todas las familias nuestras son herederos de la homofobia mundial, histórica. Colipatos, decía él. Yo sé, para mi padre existían los maricones, los colipatos y las personas. O sea, él no nos... Yo creo que no eras persona. No éramos personas. Era su hija, pero no eras persona. No, yo creo que él no le ponía... Yo creo que no podía imaginar que yo podía ser lesbiana. Yo tampoco, en todo caso, le ponía nombre a mi identidad en ese momento. Pero niña. ¿A ti ya se te notaba? Pero él hablaba, sí, totalmente. ¿Sí? Siempre fui la Juana Tres Coco, nos llamaban... En ese tiempo nos llamaban Juana Tres Coco, que no sé si se han puesto a pensar, pero yo estaba pensando que Juana Tres Coco... ¿Cómo sería tener 3 significa cocos? que tienes más que 2 cocos, o sea, eres más hombre que un hombre. Eres mucho más hombre que cualquier otro, porque te gusta subir a los árboles o qué sé yo. Así que mi padre homofóbico, yo siempre digo en el chiste que mi padre es tan homofóbico que no tiene ano. A ese nivel, porque para mi padre tener ano era la sodomía. Tener ano es como la marihuana de la homosexualidad, es como el primer paso. Así que no, es que tener ano, que él se surgió el ano. Tener ano es como la posibilidad de ser maricón. Sí. Porque si tiene el ano, en algún minuto. Para algo lo van a usar. Entonces, mi padre, muy homofóbico, entonces yo lo único que sabía en ese tiempo era que ser colipato era algo terrible. En este caso era Colipata. Estamos conversando con la Colipata, Su Opaso, comediante, estandapera, socióloga también. Le voy a preguntar de la sociología, cómo ha ido entrecruzando estos estudios, conocimientos también con el humor, con el análisis también que se hace de la audiencia, y cómo llegó a transformarse en una figura pública, ¿no? De entrevista en periódicos, de entrevista también en importantes medios,
donde habla, donde critica, donde analiza también, donde instala una voz necesaria, una voz de la comunidad LGTBI, una voz de la comunidad lésbica. No es fácil encontrar voces lésbicas, que las hay, ¿no? Porque vivimos en un mundo homofóbico, pero también muy patriarcal, ¿no? Exacto. Las voces que hay son voces masculinas, voces de hombres gay, y las voces lésbicas es más difícil, ¿no? Que se abran espacios. ¿Cómo ha sido en tu trayectoria, en tu vida? Ha sido súper difícil, claro, no, o sea, en general ya para las mujeres es un poco más difícil, por ejemplo, en el mundo de la comedia, para qué decir en el mundo de la sociología. Cuando yo entré a estudiar por primera vez mi curso, yo entré el año 2004 al Arcis a estudiar, y en ese año por primera vez el curso de sociología estaba igual hombres y mujeres. Ya. Siempre habían sido más hombres, siempre, históricamente, o sea, pocas mujeres. Entonces eso ya te habla de una brecha. Y más encima si tú eres no solamente una lesbiana, sino que una camiona, que igual es un poco más molesto para la gente que uno no sea sexy, para los hombres. Oye, ¿y por qué sociología? ¿Qué te llamaba la atención de los estudios sociológicos? Es que yo era muy buena para leer, a pesar de que no tenía acceso, pero de repente caía algún libro a mis manos, y en una de esas yo me inscribí en la LOM, en los años 90, o sea, cuando comenzó la LOM, y yo me inscribí como socio. Entonces me llegó el libro Chile Actual, Anatomía de un Mito, de Tomás Julián. Un libro mítico, sí, claro, no sabía lo que era la sociología, pero me llega ese libro, lo leo y yo dije, chuta, yo quiero hacer lo que hace él, este caballero. Y ahí, yo quiero ser Tomás Julián. Yo quiero ser Tomás Julián, dije yo, ese viejo pascuero, quiero ser yo. Y ahí me enteré lo que era la sociología. Pero de algún modo ha ido ejerciendo, porque tu humor tiene mucho de sociológico. De hecho, el humor tiene mucho de sociológico, ¿no? O cierto humor, no sé, tú eres experta en eso. Yo, de lo que veo, ¿no?, entiendo que el verdadero humor, o los humoristas que realmente llegan a la gente, más allá del chiste fácil, porque eso serían chistólogos, pero los humoristas, comediantes, tienen mucho de sociólogos, de analistas también. Una de las tantas técnicas para analizar, para hacer estudios sociológicos, es la observación. Esa es como una de las técnicas básicas para la sociología. Y claro, en eso se comparte con la comedia, porque la comedia también es una comedia... la comedia también se sirve de la observación. Tú observas la realidad y por eso no sé si se han fijado que los comediantes dicen se han fijado. Claro. Se han fijado que hay un calcetín. Oye, se dieron cuenta el otro día. Se han fijado. O estuve pensando. Observé algo que está ahí, pero que ustedes a lo mejor no han reparado en esto, que yo acabo de observar. Entonces, la observación es muy transversal en ese sentido. Y claro, yo actualmente me gusta decir que soy comediante, no que soy socióloga, porque yo no doy opiniones, pero mis opiniones son de mi persona, digamos. No estoy con una tabla de datos analizando encuestas para hablar. Yo en realidad actualmente analizo, por supuesto que tengo un acervo cultural, un acervo que me dio la carrera que estudié, obviamente. Pero yo siempre digo ahora que soy comediante, no socióloga, porque actualmente no trabajo en esas cosas. Estamos conversando acá en Siempre Vive en Vivo de Radio Universidad de Chile, el mes del orgullo, el mes de la diversidad, el mes también donde es más visible la realidad, los discursos, las estéticas, los amores de las personas LGTBI. Y está invadido redes sociales de actividades, de eventos oficiales, extraoficiales, más elegantes, menos elegantes, más promocionados. ¿Qué te pasa a ti con este boom, ¿no?, del orgullo? ¿Qué es el orgullo? ¿Qué es para ti existe el orgullo LGTBI? Yo creo que en estas generaciones más de jóvenes, colitas jóvenes, les digo yo creo que sí, puede ser. Les encanta el orgullo. Tienen mucho más derechos y más acceso a vivir una vida medianamente abierta desde niñez que nosotros no tuvimos. Y eso a mí me parece maravilloso. O sea, yo disfruto mucho ver a los jóvenes como pololean, tienen sus rollos, como personas que a nosotros nos costó mucho cuando nosotros éramos chicos. Claro. Tener una relación abiertamente era súper, uno se sentía culpable, muchas veces escondido, a mí me echaron de la casa. Entonces, todas esas cosas sí pasaban y me alegra mucho que esto sea diferente en algunos lugares. Yo creo que siempre está situado en los centros urbanos.
En las Porque grandes ciudades. Tú sales al campo y otra vez estamos en los años 90. Claro. O sea, eso no ha cambiado. Vuelve a esa homosexualidad tradicional. El año antigua. pasado me invitaron a hacer un stand-up para el orgullo en Tierra Amarilla y en Ya. Coquimbo. La misma persona me invitó a las dos ciudades. Y yo hago y me dice, haga 5 minutos de stand-up y luego 5 minutos más. O sea, yo hago mis 5 minutos primero y me dice, ya, todo bien, pero no vuelvas a decir que eres lesbiana. Había una bandera LGBT. Pero gigante. ¿cómo? Si todo el mundo se da cuenta que eres lesbiana. ¿Y Imagínate. cómo invita a su opaso y no quiere que yo hable de lesbiana? Pero bueno, Imagínate. él tenía una bandera Ya. puesta en la plaza de armas, gigante, como de 7 metros de largo, de la comunidad de la LGBTIQ+. diversidad. Y no quería que dijera pero que le, era lesbiana. le daban mucha lata a esa cola, porque era una cola fuerte, de allá de Coquimbo, que yo dijera la palabra lesbiana. Es que la palabra lesbiana tiene un peso también. De hecho, hay mujeres lesbianas que se dicen mujeres gay. ¿Has Sí. escuchado tú? Que se Así autopresentan como mujeres gay. Tú dices... Incluso hay gente que dice que la palabra vagina es horrible. Claro. O, francamente, mujer, lesbiana, maricona. Bueno, por eso yo loca, digo todo, que hay todo lo que remite a la condones para mujer, pene y condones para vagina. todo lo que remite a la vagina es como algo que mejor sería no nombrar. Innombrable. Bueno, vagina, ano... Por todo eso yo empiezo a decir una- lesbiana. Cada vez que me dicen no digas tanto que eres lesbiana, yo Ya. empiezo a decir lesbiana. Y yo sé que a lo mejor son categorías que constriñen también, pero cuando me encuentro con algo así, más ganas me dan de nombrar. Oye, ¿y qué te dice existe una comunidad lésbica? ¿Qué te dice la comunidad lésbica? ¿Se ven en ti un rostro, un emblema? No, para ven, nada. ¿Qué No, piensan de en ti las absoluto. lesbianas? Yo creo que no existen las lesbianas. Ya, no existe. Ya son muchas. No existe el partido político Muchas de las distintas, lesbianas. Ya. muchas distintas que piensan diferente y son distintas. Entonces Ya. ellas deben decir que atroz esa camiona ultrona de izquierda, Claro. qué terrible porque no todos somos así. Claro. Estarán esas, estarán las que encuentran que soy una resentida porque son las cuicas, que también se juntan y tienen su grupo, sus fiestas y hacen sus cosas entre ellas y deben encontrar que yo, por supuesto que no represento yo me represento con suerte a mí misma, ¿sabes? No se puede, porque sabes que son tan diversas y ideológicamente, políticamente. Bueno, pero yo creo que sí representas a varios, porque yo estuve en tu programa, tú tienes, trabajas mucho con redes sociales, mucha gente te escucha, de hecho, ni te cuento cuánto han subido en mi Instagram, Qué de gente que me sigue bueno, ahora por tu culpa. qué bueno, ¿no? Y eso mucha es, gente que me esa entrega es. amor, me entrega afecto, yo pensé que la verdad es que nadie me quería en este No, país, y ahora te das excepto cuenta, mi gatito, ¿viste? el gato de mi mamá. Y no, pues hay como una comunidad que se va armando ahí en redes. Sí. y claro, y Es una comunidad está muy transformado, cariñosa. pero sí, tú entiendes que está transformado en un referente de opinión, eso sí. Eso sí, sobre todo de opinión política. Y eso a mí me ha gustado, trascender del tema exclusivamente de ser una lesbiana De que habla lesbiana. de lesbianas Mm. y poder ser una lesbiana que habla de economía, que habla del gobierno, que habla de distintas Exacto. cosas. Estamos conversando con nuestra querida amiga Subo Paso, aquí en Siempre Viva en Viva, hablando del ser lesbiana, hablando también de la representatividad de las lesbianas. Estamos hablando de lo fuerte que es para algunas ser nombrada o autonombrada como lesbiana. Estamos hablando de lesbiana. Dijiste tú que había que decirlo muchas veces. Y estamos hablando también de los distintos roles que cumple, que juega, que pone también en escenario nuestra querida Subo Paso, que ella usa mucho el escenario porque es estandapera, Sí. es comediante, y usa también esto como un instrumento de transformación, de provocación, y también contando cómo ha sido invitada y también sus opiniones políticas. Más allá de ser lesbiana, aunque siempre eres lesbiana cuando opina, Claro. yo creo, ¿no? Pero ha entregado opiniones muy interesantes. Por ejemplo, fue muy viral esto que tú opinabas sobre Irina Caramano. No sé si lo podemos acá reeditar. ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué es importante Irina en este caso? Porque Irina, cuando llegó el gobierno de Gabriel Boric, por el cual yo no voté y todo el mundo eso lo sabe y me encanta decirlo, sobre todo ahora, ¿no? Digamos que mucha gente, la mayoría del pueblo no lo apoya, pero yo no lo apoyé desde un principio. Bueno, y resulta que se le abrieron todas las puertas a la comunidad, se armó una mesa, ¿no? Una mesa LGTBI, levantaron las banderas trans, Irina era como la hada madrina de las trans y de la comunidad LGTBI, después la dejó votar, pues, cuando ya no era pareja de Boric, ¿no? Y se retiró de su primera dama, que nunca fue, la dejó votar.
Y ahí están esas mesas, pues nadie sabe qué hacer con las mesas LGTBI. No sé si alguna vez entendieron a Irina, no sé si tú entiendes a Irina, explícanos quién es Irina Caramano. Irina Caramano, claro, mira, ese chiste lo tiramos hace mucho tiempo en el podcast y luego yo fui a una radio invitada, a la Radio Futuro. A la Futuro invitada, y yo lo digo en la radio y ahí se masifica el término del caramanés, que nosotros ya en el club lo hablábamos. Empezaron a hablar en caramanés porque yo empezaba a leer las noticias de Irina y yo empezaba a traducirle a los stickers que nos escuchan lo que realmente quería decir, que normalmente ellos hablan en una forma que yo le digo caramanés, pero en realidad es el lenguaje woke, es el lenguaje academicista del género, es un lenguaje posmoderno, es un lenguaje de las escuelas de género más avanzado, bueno, tanto en Chile como en el mundo, y es el lenguaje que usa Irina, es un lenguaje academicista. Y eso genera una gran brecha con la gente, porque hablas las cosas... Es difícil. Es difícil. Si tú dices, por ejemplo, una caleta de pescadores con identidad de género. Claro, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es un baño para mujeres. Que hicieron baño para hombres y para mujeres porque reconocen que también hay mujeres y no solo hombres pescando. Pero decir baño para mujeres podría haber sido algo que sitúa esta gestión política para que todo el mundo la entienda. Pero cuando tú dices una caleta con una identidad de género, tú empiezas a hacerte muchas preguntas. Yo creo que es uno de los grandes problemas de este gobierno, ya lo he hablado en mi programa, siempre lo conversamos, porque son cuicos y tienen esta formación muy interesante. Yo también tengo una formación académica, por lo tanto puedo entender el caramanés, pero me parece que justamente yo por eso hago stand-up, porque el stand-up hace que yo pueda decir las mismas cosas, pero que un curado en un bar se pueda reír. O sea, que tengo que lograr que toda la gente que está en el bar, desde la mesera hasta el... Que todos te entiendan, todos te entiendan la broma, el chiste, la metáfora. Oye, ¿y el gobierno entendió? ¿No recibiste algún mensaje directo o indirecto, no sé, de Palacio, de comunicaciones del gobierno? ¿Alguien...? Porque quedó como instalado el caramanés. Ahora todo el mundo agarra para el chuleteo a la pobre Irina por culpa tuya. No, yo creo que no es culpa de uno, sino que es culpa de ellos de ser así. Que de hablar y no así. creo que les avergüenza. Yo creo que la gente que tiene esa formación académica justamente usa ese tipo de lenguaje para que los rotos no lo entiendan. Claro. Es justamente una forma de hablar entre personas que saben mucho y lo hacen con su qué. Ahora, a mí me pareció siempre un poco enrevesado eso de entrar a tomar el cargo de primera dama para deshacerlo, como tomar el poder para deshacerlo desde adentro. Y son cosas que solamente pueden hacer personas muy poderosas. Y todos son un mundo de símbolos que le importa mucho a la gente cuica, digamos. Claro. Pero a los pobres nos importan cosas mucho más reales, mucho más aterrizadas. Claro, y además que gente que como que tiene tiempo para todo, porque, o sea, si te dan el cargo de primera dama, trata de hacer que esas fundaciones funcionen, porque tengan alguna utilidad, ¿no? O sea, no desarmarlas y como tirarlas a la chuña, que así como fue, así entiendo que fue. A mí me parece bien que esa institución no exista, pero me parece que no había necesidad de tomar el cargo para luego deshacerlo. Claro. Además, algo completamente superfluo, porque va a venir otro gobierno y lo va a volver a rearmar. Sí, claro. Exactamente. Además, cuando pusieron Ministerio Irina Caramano fue como... No, pues eso fue un escándalo. Estamos acá conversando de los escándalos políticos del gobierno, del lenguaje del caramanés que usa el gobierno de Gabriel Boric, que ya Irina no es la pareja de Boric, pero ese lenguaje es un lenguaje del gobierno, incluso del Estado de Chile. A veces nos ponemos a hablar en caramanés y hay que tratar de corregir. Bueno, aquí en este programa tratamos de hablar lo más sencillo posible, lo más directo posible. A veces somos muy directas, pero de eso se trata, de hablar con el lenguaje del pueblo, de hablar con el lenguaje de la diversidad de los radioescuchas de Siempre Viva en Vivo, aquí en Radio Universidad de Chile. Este domingo 16 de junio del 2024, conmemorando también 31 años del primer programa radial de homosexuales, lesbianas y travestis en Chile. Conversando con Su Opaso, comediante, socióloga, crítica, librera, una serie de peripecias que una hace para sobrevivir. Para vivir, para trabajar. Eres tu propia empleadora y eres tu propia trabajadora. Y mi propia esclava, sí. Así es, así fue. Mira, empecé a vender mis libros, fue lo más doloroso, nunca había querido deshacerme de mis libros. Ya. Y para la pandemia no teníamos trabajo los comediantes.
Así es que empecé a vender mis libros y como son libros bacanes, como de caramanos, entonces se vendieron así. Po. Ya. Libros que había tenido que ir a comprar a Argentina, que Libros caros, tuviste que venderlos baratos. Libros exclusivos, libros difíciles de pillar, así que los vendí de una y tuve esa platita que me servía mucho en ese minuto y dije, en vez de gastarla pagando mis cuentas, voy a comprar más libros y vender entonces ahí empecé a vender libros. En ese minuto, porque todavía no abrían los bares, ¿te acuerdas? Estábamos en pandemia, termina la pandemia. O sea, todo el mundo empezó a trabajar, pero los bares no los abrían, los teatros no los abrían. Entonces nosotros fuimos los últimos en volver a la pega. O sea, toda la comunidad LGTBI que trabajaba en discotecas, por ejemplo, fue bien las transformistas, todo. Aquí estamos con Sergio López también, que fuimos director de la revista Closet, ¿no? Que retrata el mundo gay, el espectáculo nocturno, y no hubo volvimos al final. Tú veías el Paso Humada lleno de gente, Providencia lleno de gente, toda la gente ya iba a trabajar, pero los bares no los abrían. Claro. Entonces, había noche, pero clandestina. Nos dejaban trabajar, pero no nos dejaban la cultura, la diversión, ¿cachai? Como que había una prohibición del ser feliz, porque ya nos dejaban seguir trabajando, explotándonos, pero no nos dejaban ir al teatro, ir al cine, ir a... Claro, pero que estaba el control también del acercarse, del contagiarse, del contaminarte. No de ir todo sin nada en la micro. Tú ibas a trabajar toda exactamente, porque la idea era producir, y bueno, y también harto nos recordó, por lo menos a mí que yo vivo con VIH hace 30 años, me recordó harto el SIDA, ¿no? Con ese miedo también del contagio. Acuérdate que en el primer tiempo mi papá, toda mi familia estuvo con el COVID en la primera etapa, y nadie quería contarle a nadie, pues yo salía a comprar calladito, porque parece que fui el único que no tengo VIH, pero parece que nunca me dio el COVID. Y resulta que, claro, mis papás no querían decirlo porque si no iban a venir del consultorio vestidos de astronauta y todo el mundo se iba a dar cuenta. Entonces, claro, esta pandemia nos trajo muchos dolores, aprendizajes también, pero mucha gente que murió, que fue quedando en el camino. ¿Tú tienes amigos que murieron del COVID? Mi abuelo fue uno de los falleció fulminante porque era mayor, claro. Era súper adulto, entonces le dio y murió antes que llegáramos a la urgencia. Ya había fallecido y no pudimos hacer en ese momento, como fue de las primeras muertes, no pudimos hacer el funeral porque en ese momento no te dejaban ir al funeral, no te dejaban ir a hacer nada. Fue bien difícil en ese sentido porque no pudimos participar como familia de ese momento tan tremendo. Estamos en Siempre Viva en Vivo, desde acá, desde los micrófonos Sexo Diverso de la radio. ¿Qué piensa tu amigo, el periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Che de los gays? Conversando esta noche muy particular con nuestra querida amiga Su Opaso, que ha recordado, que también ha rendido homenaje a este programa en algunas de las entrevistas que le han hecho, y también, por supuesto, en su espectáculo ella habla de homosexualidad, habla de diversidad sexual. Yo alguna vez le dije, ojalá que la Su Opaso pronto llegue a Viña del Mar. ¿Te acuerdas que una vez te dije? Sí, me lo dijiste, eso se va a cumplir. Yo creo que el próximo año estamos más cerca. Tenemos que coquetear con Mega, tenemos que coquetear con la Karen Dockenbailer, que lo más probable es que sea la animadora, que yo creo que ya es tu tiempo, es el tiempo político para que vaya a la Quinta Vergara. ¿Te gustaría? Yo creo que, mira, las probabilidades de que el monstruo me coma son muy altas. Ya. Porque es un monstruo bastante conservador el público de Viña. Entonces, para mí, no sé, creo que podría ser un arma de doble filo. Bueno, pero tú eres atrevida, así que yo creo que va a aceptar. Yo creo que va a ser invitada, va a aceptar y te va a ir regio. Oye, escuchemos parte de la rutina que podría presentar Su Opaso en el próximo Festival de Viña 2025. Aquí en exclusiva para Siempre Viva en Vivo. 7, ya. Yo llevo 23:51. Ay, ¿qué sirve esto? Primera vez que estamos grabando el programa. Hola. Es el primer ensayo y ojalá que tenga hartas vistas. Hartas vistas. Después lo vamos a subir en un ratito más. O sea, el domingo, cuando el programa ya haya salido al aire, porque si no hay como que me funan el programa. Claro. Me autofuno. Primero se sube la radio y después... Exactamente. Ya, ¿volvemos? Volvemos con Los Prisioneros. Ya. Tú pediste de Los Prisioneros con suavidad. Ya. Estamos en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, escuchando con suavidad.
de los prisioneros. Enviémosle un beso y un abrazo a nuestro querido Jorge González, ¿no? Que está resistiendo ahí con su cuerpo también y que está seguramente alguna vez escuchando este programa. ¿Te gustaría decirle a Jorge González? Me marcó completamente. Teníamos cassette en los años 80 de los prisioneros y me lo pasé muchas tardes. Tren al Sur, todas esas canciones. Incluso antes, porque yo soy bien viejota. Entonces yo de los primeros, yo tengo 43 años. Entonces cuando los primeros discos, porque ese Tren al Sur ya es de los 90, cuando se pusieron más pop. Pero antes era el más baile funky, de los que sobran. El baile de los que sobra, todo Claro. eso yo tenía los cassettes porque los primos míos que eran más grandes los pirateaban por ahí y los escuchaban. Yo me acuerdo de cola chica, haber estado bailando en una fiesta así de la Pobla, bailando los prisioneros. Total, era cuando los prisioneros y Soda A mí nunca me gustaron mucho los argentinos, el rock argentino. No, siempre fui como nacionalista, dijo la otra. Oye, escuchamos un poco de rutina, podemos hacer algo así como cierta improvisación. A ver, ¿qué podrías hacer en Viña que tuviera que ver con la comunidad LGTBI? Es difícil, yo creo que si yo fuera a Viña hablaría de que soy una lesbiana de los años 90, que era muy distinto a ser lesbiana hoy día, no había Facebook, no había Tinder, no había Grindr. Ya, probemos ahí entonces. Yo diría yo siempre decía que la única lesbiana que yo conocía era Andrea Tesa. ¿Lesbiana? Y después ahora me doy cuenta que es hetero. Así que fue terrible porque yo pensaba, nosotros imaginábamos eso porque andaba con camisas de franela, imagínate. Claro. Una época muy difícil para ser homosexual. Imagínate que Pimpinela, esos dos eran hermanos y nosotros éramos las enfermas, decía yo en el stand-up. Fue duro haber sido torta en aquel tiempo, pero afortunadamente ha pasado, así que... Oye, ¿y cuáles son los chistes o las bromas que más se ríe la gente cuando se habla de homosexuales, lesbianas y trans? Porque hay cierto como ahora como pudor, ¿no? De hablar de los homosexuales, el humor, por ejemplo, ¿no? No sé si existe el humor LGTBI buena onda o propositivo, ¿podría ser? Es que es fuerte cuando un hombre hetero habla de los homosexuales, de los maricones, porque él es un hombre cis y por lo tanto está en una condición hegemónica respecto a nosotros. Claro. Por eso es duro que ellos se rían de nosotros, cuando son los que históricamente se han burlado de nosotros, nos han abusado y nos han excluido. Pero cuando una persona de la comunidad se ríe de sí mismo, es distinto. Es diferente y por eso también el público es mucho más abierto a reírse de esos temas. Es una posición completamente distinta ser una lesbiana que se ríe de ser lesbiana a ser un hombre hetero cisgénero riéndose de una lesbiana. No tiene nada que ver una cosa con la otra, porque la posición de poder, lo que nosotros hacemos los comediantes es reírnos del que está más arriba, no del que está más abajo. Claro. Por eso yo me río de Caramanos y no me río de las personas que están no te ríes de la vulnerables respecto a mí. Claro. Oye, pero hasta ahora no ha habido ningún humorista LGTBI en Viña, ¿o sí? No, solamente hombres disfrazados de maricones. Pero no... Como Tony Esbel, por ejemplo. El Mauro Palma, todo eso hacen esos personajes así, donde hombres heteros... Bueno, en un minuto como que Checo Pete intentó como hacer algo, de hecho llegó a unas trans, quiso hacerle un homenaje a Samudio, en complicidad con el Pancho Saavedra. Oye, ¿qué te pareció el Pancho Saavedra en la animación? Porque para todo era primera vez un animador gay. Yo voy a cortar una infidencia. Muy poco gay. Yo que el Pancho Saavedra sacó las plumas, hago no sé, pues algo en tacones, y algo así hubiera hecho y yo me hubiera sentido más... Pero él es así. ¿Te cuento algo? ¿Te cuento las negociaciones con Pancho Saavedra? Bueno, yo soy como casi conocido, o sea, tengo su WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Fuimos muy amigos a través de Francis François, ¿no? La transformista. Y claro, cuando lo nombraron animador, yo dije, bueno, buena onda, por primera vez que una persona gay, un cola fuerte, digamos, que al principio se escondía, pero ahora está casado, tiene guagua, o sea, digamos, ya se tiró con todo. Yo dije, va a ser algo, y de hecho avanzaba los días, le empecé a escribir y diciéndole, bueno, haz un gesto, un algo, qué sé yo, y me decía, sí, ya viene, y todavía estamos esperando el gesto de Pancho. A mí me pasa, yo quiero pensar en él, porque yo ni lo conozco ni lo sigo ni nada, pero imagino que es una responsabilidad tan grande. Y además, yo también a veces trabajo en televisión, estoy en el VX, entonces, ¿qué me pasa? Que una se autocensura. Porque tú sabes que tú eres muy disruptiva, entonces tú no tienes nadie que venga a censurarte, pero en Viña yo sé que te censuran igual, te dan unos lineamientos. Sí. O sea, a lo mejor la Pancho se autocensuró. Se autocensuró, y se transformó en heterosis, como en
En el Ken de la torta. Se autocensuró, pero es cierto que nos mandó un saludo con la coanimadora. ¿Cómo que se llama? Bien amorosa, Sí, por lo menos es que uno se mandó un autocensura. saludo a este Uno- programa. Uno sabe que están todos los Claro. ojos conservadores sobre ti y una se auto restringe. Ojalá que tuviéramos acá a Pancho Saavedra para hablar de eso, de censura, Invítalo. autocensura, si lo hemos invitado. Queremos tenido invitar tiempo. también a Neme, ¿no? ¿Qué te gusta, Neme? ¿Qué te gusta? A mí siempre me da Qué material. loca Neme, ¿ah? Tiene una cosa ¿Viste el también último como chaleco loca. que se puso que se vistió como de cuji? Parecía ¿Viste coqueta. que era Pero como que pura lo hace a cosita? propósito, yo creo, porque a él le encanta obvio después que todo el no, mundo sí, hable de él. en la noche sorteó el El chaleco de que Ay, de pucha, me Kuchen. lo perdí. Bueno, él ha sido súper amoroso con este programa también, con mi propio trabajo. Así que le mandamos un beso. Estamos terminando ya esta conversación. Podría ser larga. ¿Qué le pareció, Sergio? Maravilloso. Sergio López, director de la revista Closet. Maravillosa ¿Dónde la podemos ver tu conversación. revista, Sergio? Revista Closet. Revista Closet. Y Instagram también, que está más potenciado por Súper, ahora. súper, Muy bueno. genial. Ahí, salude. Saludos. Hola. Así que ahora sí que nos vamos. Muchas gracias. Mira cómo estoy ya perita, oye, con la... Se maneja. Muchas gracias por acompañarnos. acompañarnos, muchas gracias por tu cariño también, por la recepción de tu programa en tu casa, con la Pauli, los perritos, un perrito que estuvo todo el rato con El nosotros. Pelayo es más pegado porque es viejito, entonces le gusta la estar tele, es que le abrazado. gusta la tele. También yo creo le que gusta la también, tele. Él tiene su protagonismo. Pero es como el Pancho Saavedra, se hace el hétero. Se hace el hétero. Muchas gracias por la gente que te escucha y te sigue, que realmente siente que hay una comunidad. Así que, ¿qué te gustaría decirle a nuestra comunidad, o digamos ese deseo comunidad, ahora que estamos de aniversario, de orgullo, de conmemoración del 28 de junio de 1969, que fue el primer grito, uno de los primeros gritos de libertad, de desobediencia civil de unas chicas trans y lesbianas allá en el bar Stonewall? Quiero decirles que me encanta que celebren, me encanta que hagan esta fiesta, esta conmemoración alegre y festiva. Ojalá que no le paguen tanto a los héteros que llevan en los carritos y que les paguen a la gente de la comunidad, y que no olviden que nos siguen matando, que las personas trans, las lesbianas siguen siendo víctimas de ataques muy fuertes, y todos los que no correspondemos a la masculinidad, digamos cis, estamos en peligro. Entonces se puede celebrar, se puede hacer una fiesta, pero nunca olvidar que igual están pasando cosas y no han parado. O sea, la homofobia, la lesbofobia, la transfobia no para. La homofobia, la lesbofobia, la transfobia no para. Tampoco para este programa. Vamos ahora con los saludos. Muchas gracias. Chau.